conferencia intitulada Brecha generacional en la educación judicial, que será disertada por la doctora Mariluz Sánchez García Arista. Nos acompaña en esta conferencia la maestra Adriana Sánchez Jiménez, directora académica de esta institución educativa, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Para conocer más sobre la trayectoria académica de nuestra conferencista, los invitamos a visitar el sitio electrónico de este congreso. En este momento cedemos el uso de la palabra a la doctora Mariluz Sánchez García Arista. Hola, buenos días a todos y a todas, casi buenos mediodías. Ya les pillo un poquito cansados y yo espero que a pesar del cansancio salgamos de esta puerta para irnos a la comida y al descanso más sabios, más sabias. Hay una palabra que, permítanme que me ponga de pie, que yo sentada me siento como los niños que tienen que estar en clase sentados demasiado rato sin actividad, que yo les entiendo en estos momentos. Bueno, vamos todos y todas a sentirnos mejor porque, fíjense, nuestro primer aprendizaje para, como les decía, salir de aquí del salón más sabios, más sabia, nuestro primer aprendizaje va a ser desde la neurociencia. Mi disertación va a ser con un enfoque desde la neurociencia, va a ser que el lenguaje nos afecta y nosotros cargamos el lenguaje. El lenguaje nos hace humanos y no es una cosa neutra, lo cargamos y hay una palabra que me gusta decirla en cada situación como esta y es la palabra gracias. La palabra gracias hace nuestro ánimo más cálido, más positivo. Lo que sentimos sale en el lenguaje, pero el lenguaje, cuando lo decimos, también nos afecta a nosotros, a nosotras. Entonces, la primera palabra, gracias, es la que me viene a mi mente, a mi corazón y la adapto a la situación para pedirles a todos ustedes, me permiten que diga chicos, chicas, que les veo jóvenes y receptivos y eso es un placer para cualquiera que le guste enseñar como a mí. Vamos a decir gracias, empiezo a decir gracias yo al Poder Judicial del Estado de México, que por segundo año me invita a este maravilloso congreso con esta perspectiva humanística maravillosa. No hay tantos congresos así, es absolutamente placentero y es toda una oportunidad estar aquí. Y desde luego a las personas que lo han hecho posible, el doctor Jaime, la doctora Lucy, que los llevo en mi corazón, segundo año consecutivo, y también a personas como mi querida Adriana, compañera, que me cuida hasta lo infinito. Y felicidades por este clima que se nota en la Escuela de Educación Judicial de Toluca, que es absolutamente cálido y que lo construimos cada uno, cada una de los que estamos aquí participando con la suma es el resultado. Bueno, pues esa palabra que me gusta a mí decir para empezar, gracias, la vamos a decir entre todos, entre todas, gracias a esta escuela judicial que nos permite estos días de aprendizaje que
La neurociencia dice que es el mejor deporte que podemos hacer para mantener nuestro cerebro sano. Gracias. A la de 3 y sintiéndolo, decimos gracias a todos los que hacen posible este congreso. ¿Les parece? 1, 2, 3. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias y bienvenidos, bienvenidas a esta sesión en la que yo también agradezco a los ponentes anteriores, a los de ayer y a los de hoy, que me han precalentado el camino. Porque si una cosa ha estado volandera por acá, ha sido la persona. La persona ha estado presente a pesar de que hablemos de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, y a mí me sirve de base todo lo hablado para continuar trayendo aquí a la persona y viendo desde mi punto de vista cómo esa brecha intergeneracional de el funcionamiento de todos los operadores jurídicos para mí está y debe de estar, y yo propongo que esté, en traer a la educación judicial la neurociencia y la conflictología unidas. Para mí, la neurociencia y la conflictología nos explican nuestra mente, nuestros mecanismos cerebrales, y nos explican las dinámicas internas de los conflictos. Y como operadores jurídicos, para lo que se están formando, y operadores jurídicos que ya están formados también acá, necesitamos las dos cosas: comprender mejor los mecanismos cerebrales que impulsan nuestro comportamiento, nuestro análisis del mundo, las relaciones, nuestra interpretación, y también la dinámica interna de los conflictos que armamos las personas a través de esos mecanismos. Entonces, para mí, el avance grande de una buena educación judicial está en que la neurociencia y la conflictología unidas, trabajando en equipo, las multidisciplinas, iluminen el proyecto curricular y educativo de todas las escuelas, porque hablamos de esta escuela judicial, pero hablamos de todas las escuelas del mundo mundial, pero también hablamos de todos los estudios, de todas las carreras, de las personas que trabajamos con personas. Las personas, las carreras que dan como salida profesional el trabajo con personas, tendríamos que saber todas estas cosas que nos cuenta la neurociencia en continuo y permanente avance. Día sí, día no, sabemos cosas nuevas de cómo funciona el cerebro humano, y aplicarlas a la realidad de los conflictos que tenemos que intervenir desde cualquiera de las metodologías, desde los tribunales y los litigios hasta cualquiera de los métodos alternos que están poniéndose de moda, están impulsando un nuevo enfoque de la intervención profesional en el conflicto. Bueno, pues ese enfoque de formación multidisciplinar nos va a dar como consecuencia que comprendamos mejor a las personas y que comprendamos mejor los conflictos que arman desde sus mecanismos cerebrales, ¿no? Para mí, entonces, esa gestión profesional de intervención en los conflictos desde la metodología que sea, tiene dos fuentes imprescindibles, como les digo, neurociencia y conflictología, porque ¿qué necesitamos las personas que a nivel profesional intervenimos en los conflictos? Necesitamos saber de emociones y su gestión positiva.
Y este es el enfoque que yo les propongo y continuamente parto de él en mis intervenciones prácticas, cuando hago mediaciones de conflicto, pero también en las formaciones que doy en las conferencias como esta. Y es que los cambios deben de ser personales para luego pasar a ser relacionales y luego pasar a ser profesionales. Una vez que aprendes cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro, hay un antes y un después en tu manera de sentir y en tu manera de saber cómo esos sentimientos, esas emociones impulsan tu comportamiento y continuar tú al mando de tu comportamiento, ¿vale? Por tanto, gestión positiva de las emociones desde el punto de vista personal y profesional. También tenemos que entender a los conflictos. Los conflictos hay teóricos que nos iluminan ese conocimiento, como Cohen, por ejemplo, que yo utilizaré esta mañana aquí y que nos explica, como si hiciéramos una radiografía, cómo funcionan por dentro. Comprender esa dinámica interna de los conflictos que les lleva a la escalada, es decir, a llenarse de emociones negativas que necesitan gestión, porque si no, no desescalan. Y las personas, los profesionales que intervenimos ahí, si sabemos cómo escalan los conflictos, podemos ayudar a desescalarlos más fácilmente. Y por último, tenemos que aprender a manejar la comunicación de una manera eficaz. Y aquí llamo yo una manera eficaz de comunicarnos, a la comunicación que sirve para entendernos, no para lucirnos, no para quedar por encima del otro, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal, porque ya saben que los teóricos nos dicen que la comunicación humana hay un 80% al menos, algunos teóricos les dan un porcentaje mayor, que lo hacemos sin palabras, no verbalmente. Por ejemplo, el tono de voz, que es muy potente, el resultado, el impacto que hace en el otro, o estos 32 músculos que tenemos en la cara que comunican lo que sentimos. Y tanto emociones, conflicto y comunicación para mí son los tres pilares que sustentan la convivencia humana, los tres pilares que surgen de la interacción entre todos nosotros, entre todas nosotras, y sin darnos cuenta, co-construimos un clima de convivencia más positivo o más tóxico según manejemos esos tres pilares. Así que interesante también a nivel de bienestar y de salud, porque nos jugamos mucho en ellos. Entonces vamos a empezar por lo básico. Yo vengo del mundo de la educación y me gusta muchísimo la didáctica por formación. Y además siempre he echado de menos cuando a mí alguien me ha enseñado algo que no empiece por lo básico y definiendo todo para que todo quede bien claro. Yo espero que les queden más claros algunos conceptos. ¿Cómo surgen los conflictos? Porque los conflictos están ahí, aunque con frecuencia los negamos. Y negarlos es el primer pasito para no solucionarlos. Así que la solución está en abordarlos a tiempo y en fases iniciales cuando todavía están fáciles y no están llenos de emociones negativas. Y esta diapositiva que les traigo aquí, estos dos personajes que además los he cargado con la mochila educativa. Es una metáfora que yo utilizo del cerebro. Para mí la mochila educativa, que es esta metáfora de la mochila que llevamos a lo largo de nuestra vida desde el momento uno, donde metemos todos los aprendizajes y que impulsa
de forma automática nuestro comportamiento, nuestra mirada sobre el mundo y las relaciones, ¿vale? Bueno, pues los he cargado con la mochila y ahí están los dos, en distinta perspectiva, diciendo lo que ven. Así nos vienen las personas al espacio de mediación buscando ayuda, con esa mirada diferente que ha provocado el desencuentro entre ellas, y una mira y dice, es un 9, no está engañando, es un 9 desde su punto de vista. Y la otra mira y dice, no, es un 6. Ya tenemos dos miradas diferentes sobre la misma realidad que provocan un desencuentro. Esa tensión tiene unas primeras fases que son más fáciles de solucionar, y es lo que les traigo abajo. Si estas dos personas han aprendido estas cosas y han aprendido a gestionar sus emociones y son personas autorreguladas, autocontroladas, fácilmente pueden en la calma, desde la calma, decir, bueno, a ver, voy a escuchar cómo lo ve el otro, a ver qué pasa con lo que ve, y lo escucha. Y se pueden ir entendiendo que el resultado de sus narrativas es un 6, es un 9, que produce ese desencuentro, lo pueden flexibilizar y pueden llegar al acuerdo, ¿vale? Ese es un caminito, no es el más frecuente, por desgracia. Y el más frecuente es que escalen y digan que no, que un 6, que no, que un 9, que no, que un 6, que un 9. Y ahí empieza el fuego. Ahí empieza el fuego, ahí empiezan las emociones a provocar que esa tensión suba y suba, escalando y transformando lo que es un conflicto, ya empujándolo hacia, si no intervenimos a tiempo, por caminos destructivos, ¿vale? Entonces, es importante que esas emociones nos hagan impulsar lo que sentimos hacia emociones negativas que se apoderen de nuestro comportamiento. Es muy importante, es vital para nuestro bienestar, para nuestra salud, para nuestra convivencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Porque el conflicto continúa y el conflicto evoluciona. En los conflictos, a pesar de que se les suele negar con frecuencia, y sobre todo en grupos, en sistemas, desde el sistema familiar al laboral, al de amigos, al de ocio, etcétera, en cualquier sistema, muchas veces se niega el conflicto. Y se niega porque lo que se ve del conflicto es feo, es el resultado de emociones negativas sin gestionar, ¿vale? Pero la evolución del conflicto realmente las tiene claves en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras. Y tiene que ver con esa actitud de decir, a ver qué me dice, voy a escuchar lo que me dice. Igual se puede ver de otra manera, yo no lo veo así. Y desde la calma y bajo la influencia de que yo siga con el control, con el volante de mi comportamiento, puedo autorregular, desde la autorregulación puedo llegar a acuerdos con el otro. No es lo más frecuente. Por desgracia, como digo, es más frecuente el otro camino. El conflicto evoluciona escalando. Escalando quiere decir llenándose de emociones negativas sin gestionar. Y eso provoca que eso que se inició como una tensión y un desencuentro acabe siendo un problema serio, con un conflicto escalado, y produce dolor y tiene consecuencias tóxicas, negativas, incluso para nuestro bienestar y nuestra salud. El conflicto estalla en crisis y el conflicto escala. Por tanto, las emociones ya empezamos a ver que están ahí y que son importantes. Están
definiendo muchas veces los conflictos y desde luego se retroalimentan, ¿no?, con el conflicto y provocan el impulsarlos hacia caminos destructivos o no, o constructivos. Y hay un personaje que ya les voy a presentar más claramente en un momentito, la amígdala, la famosa amígdala que tenemos dos en cada hemisferio cerebral, abajito, detrás abajo, la famosa amígdala. Si yo no gestiono lo que estoy sintiendo, por ejemplo, rabia, ira, odio, lo que yo estoy sintiendo, si yo no lo gestiono, ella toma el mando. Ella toma el mando y provoca la escalada del conflicto, provoca que mi cerebro tome, y ahora lo vamos a ver cómo funciona de verdad, tome un modo de funcionamiento que se llama modo hostil. Lo define un psicólogo cognitivo, Aaron Beck. Aaron Beck dice, y bueno, ustedes han oído hablar de Daniel Goleman, el gran divulgador de la inteligencia emocional, ¿verdad? Daniel Goleman dice, en esos momentos la amígdala desconecta con procesos bioquímicos de una parte de nuestro cerebro superior que es la corteza prefrontal. Desconecta y volvemos a ser esos animalitos en acción de los que procedemos. El cerebro superior queda anulado. Nuestra capacidad de reaccionar como personas inteligentes está eliminada. Luego eso es importante y además es importante porque acto seguido, cuando empieza la escalada y el cerebro toma este modo de funcionamiento, el modo hostil, empieza el posicionamiento. Yo tengo tensión con mi compañera de trabajo, con mi Adriana querida, tengo una tensión, no la abordo y entonces sin abordarla lo que hago es posicionarme. ¿Qué es posicionarme? Instalarme en el binomio que llamo yo culpa-razón. Yo me instalo en la razón y coloco a mi compañera en desencuentro en la culpa y creo una narrativa que va a poder influirme para que yo, si no lo abordo a tiempo, me voy y contamino a otras personas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que me está haciendo Adriana? Y genero una narrativa dominante que es la que tiene que seguir el grupo. Y si hay alguno que flexibiliza, que cuestiona, eliminado, expulsado. Así funcionan muchos grupos humanos. Estas dinámicas tóxicas hay que cuidarlas, hay que darlas a conocer porque realmente son la base del mobbing, son la base de todos los acosos y son la base de juegos de poder muy nefastos, ¿no? El posicionamiento, cuando nos situamos en el posicionamiento, yo la razón, el otro la culpa, nuestro pensamiento se distorsiona y el diálogo interior y la narrativa se sesgan hacia demostrar que soy yo la que tengo toda la razón y la otra persona toda la culpa. Y esa narrativa sesgada es la que nos traen las partes en conflicto. Vayan a donde vayan, a los tribunales, al litigio, a la mediación, a la conciliación, a donde vayan. Y, por tanto, la clave está en la gestión emocional. La clave está en la gestión emocional, pero tenemos que conocer cómo funcionan esas emociones que nos llevan a tener un modo de funcionamiento hostil y que podemos pasar gestionándolo a un modo inteligente. Ni más ni menos es aprender a gestionar constructivamente los conflictos y ahí nos jugamos, como les digo, hasta la salud. Entonces, a mí me ha parecido tan importante y he llegado a la conclusión de que tengo el privilegio de tener un alumnado muy diverso. Escribí un libro, ¿no?, que bueno, ya va por la segunda edición y ha tenido un premio, del cerebro hostil al cerebro inteligente. Cómo transitar de la hostilidad
a la inteligencia. Si aprendemos eso, 10 minutos, no. Del sesgo, ¿cómo? Ah, ya. No entendía, gracias, gracias. Bueno, aprender esto implica que vamos a ser capaces de hacerlo a nivel personal y hacerlo a nivel profesional. Entonces, ¿cómo se prepara el currículo educativo de los futuros operadores jurídicos, los futuros jueces, los futuros abogados y abogadas, los futuros operadores jurídicos? Tienen que saber estas cosas porque las tienen que manejar, porque quien ande con conflictos anda con emociones, y las emociones nos explica la neurociencia cómo funcionan en nuestro cerebro. Antes, hasta los años 90, están prohibidas, pero luego hay académicos que dicen, no, están ahí y son importantes. Entonces, a pesar de que en los años 90, en el año 95, Daniel Goleman escribe su inteligencia emocional, a pesar de eso, no se ha incluido estos conocimientos en los proyectos curriculares de todas las carreras donde debieran estar, que son todas las carreras que tienen que ver con actuar sobre el conflicto. Sin embargo, hoy hemos pasado a que están hasta de moda, y esta moda pasa en educación a todos los niveles. También en los operadores jurídicos se empieza a hablar y te empiezan a pedir cursos sobre inteligencia emocional, que no es otra cosa sino conocer cómo funcionan las emociones, reconocerlas en mí y gestionarlas, reconocerlas en otros para tenerlas en cuenta y ajustar la respuesta. Pues vamos a acercarnos a cómo funciona, ¿vale? En el cerebro, ahí les presento este organito coloreado de rojo, la famosa amígdala. La amígdala que está al lado del hipocampo. La amígdala es la protagonista, es la encargada de generar las emociones, es la responsable de lo que yo siento, ¿vale? Y eso va a influir en cómo yo interpreto la realidad y cómo yo reacciono después de esa interpretación. La amígdala, el hipocampo, que es este organito azul alargado, que es donde guardamos la memoria emocional, los recuerdos envueltos en las emociones del momento que ocurrieron, y del hipotálamo, donde guardamos la capacidad del sueño, del apetito, del deseo sexual, etc. Es decir, hay un montón de cosas que están conectadas con las emociones. En realidad, para mí, las emociones están en la base de todo. Pero empiezan en cómo percibimos. ¿Se acuerdan de los dos personajes? Esos dos personajes con su mochila educativa que interpretan la realidad que ven cada uno desde su perspectiva. Este cuadro de Dalí, que a mí me chifla, me vale para explicar ese ojo con el que miramos la realidad, que es un ojo educado, entrenado. Es un ojo que percibe en un primer golpe de vista, pero luego rapidísimamente, en milésimas de segundo, interpreta, y tiene un papel importante y protagonista la amígdala. Y ese hipocampo donde hemos metido la memoria emocional. Si yo les preguntara, ¿qué ven? Primer golpe de vista, ¿qué se ve ahí? Una cara, un rostro. Y si hacemos zoom y vamos viendo más atrás, y ven ojos, pero luego ya sí, hay una señora sentada, ¿verdad? En esos ojos, si hacemos más zoom, vemos casitas, vemos cipreses, puede ser aldeas. Y hace poco, trabajando con adolescentes, yo decía, ¿y qué ves ahí? Y me decía lo que es boca, nariz,
Barbilla, me decía una niña, es una abuelita y su nieta. Y yo le decía, tu abuelita te quiere mucho, ¿verdad? Porque saben qué hacemos cuando interpretamos, percibimos la realidad y la interpretamos, eso no es neutro, la interpretamos desde la memoria guardada en el hipocampo, que está al ladito de la amígdala, muy importante, ¿no? Entonces, esa realidad, ¿ven? Entra por los canales sensoriales al cerebro. Entra la realidad a nuestro cerebro y rapidísimamente la amígdala toma nuestros recuerdos, nuestra memoria emocional como patrón comparativo y dice positivo, negativo y genera la respuesta que va a ser la emoción correspondiente. Genera la emoción correspondiente. Y desde ahí, desde ese cerebro activado emocionalmente, las respuestas que damos no son inteligentes. Si no gestionamos las emociones, las respuestas no son inteligentes, son el fruto de un cerebro emocional reactivo. Acción, reacción, acción, reacción. ¿Por qué? Porque la amígdala, si no somos rapiditos interviniendo para gestionar las emociones, toma el mando. ¿Y cómo lo hace? Desconecta la corteza prefrontal, que es una parte del cerebro evolucionado, del cerebro superior, y en este lóbulo prefrontal izquierdo, que es donde se aloja nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de la empatía, de tener en cuenta al otro, de tomar decisiones razonadas, aplazadas en el tiempo, de construir cultura de la ética. Es decir, la corteza prefrontal nos hace persona, queridos, queridas. Entonces, esa corteza prefrontal, la amígdala, da como la orden de desconectar con procesos bioquímicos. Por eso, Daniel Goleman dice, en ese momento nuestro cerebro está secuestrado. No hay capacidad de razonamiento. Si una persona está enfadada, dice Aaron Beck, sube la curva de la ira que hace como una campana y el cerebro se pone en modo hostil, que por eso es el título de mi libro, ¿no? En modo hostil quiere decir que nuestro cerebro solo entiende defensa-ataque, defensa-ataque. Y ese defensa-ataque provoca situaciones que a mí me explica situaciones que yo no entendía. Venían partes en conflictos, imagínense una pareja con un divorcio escalado y venían y me decían, es que Mariluz, yo por mis hijos hago lo que haga falta. Y literalmente se estaban tirando con ellos como proyectiles y no eran conscientes. ¿Por qué? Porque está desconectada la capacidad de ser conscientes. La corteza cerebral, la corteza prefrontal, está desconectada con procesos bioquímicos y estamos bajo el impulso de la amígdala, del cerebro emocional. Así funciona nuestro cerebro. Y no me digan que esto no es importante para lo personal y para lo relacional y para lo profesional. Y que tendría que estar en todos los currículos proyectos curriculares de las personas que estudiamos para prepararnos para intervenir en conflictos. Y tenemos que intervenir en conflictos sabiendo cómo funcionamos. Cuando yo tengo un conflicto, ¿qué necesito? Cuando otros tienen un conflicto, ¿qué necesitan? Intervenimos ahí, ¿verdad? Pero fíjense, cuando el cerebro entra en ese modo hostil de defensa-ataque, ese cerebro no va a ir a un modo inteligente, que es el que puede dar respuestas inteligentes y, por tanto, en los conflictos llegar a enfocar en soluciones y enfocar en acuerdos. No va a llegar si yo no gestiono esas emociones pendientes de gestionar. Entonces, las emociones, para transitar de la hostilidad a la inteligencia, necesitamos reconocerlas y saber cómo gestionarlas. ¿Y cómo gestiono una emoción? Pues
dando estos 3 pasitos. Estos 3 pasitos que implican identificar qué estoy sintiendo, qué siento. Se asombrarían montones de adultos que no saben lo que sienten, que no saben nombrar. Y sin embargo, cuando yo nombro lo que siento, gestiono y por tanto vuelvo a conectar emoción, razón. Y mi cerebro se sitúa en un modo de funcionamiento inteligente. Identificar qué siento, analizar por qué lo siento, qué hay ahí fuera o acá adentro que me activa de esta manera, ¿no? Y con todo esto, tercer pasito, respuesta inteligente, porque hemos parado a la amígdala. No está al mando, estamos al mando nosotros. Al mando estamos nosotros, nosotras. Y eso implica que yo tenga una buena capacidad de autorregulación, que yo identifique en mi organismo, porque las emociones no son difíciles de gestionar. Lo que pasa es que hay que saber el procesito, digamos. Las emociones, lo básico es que se reflejan en el organismo. Por eso tienen que ver no solo con los conflictos, tienen que ver con nuestro estado de bienestar y con nuestro estado de salud, ¿vale? Se reflejan en el organismo. Si yo aprendo a ver cómo se refleja en mi organismo lo que yo siento, si es la ira, si es la rabia, la activación del tipo que sea, ¿vale? Si yo aprendo a ver cómo se refleja en mi organismo lo que siento, ahí puedo fácilmente y rápidamente adelantarme a la amígdala y no permitirle que desconecte mi corteza prefrontal. Y yo sigo al mando. Importante. Pero piensen todos ustedes cómo se activan a nivel emocional. ¿Alguna vez pensaron cómo empieza su enfado? ¿Cómo empieza su enfado? Piénsenlo un momentín. ¿Dónde sienten que empieza su enfado? ¿Dónde sienten? ¿Boca del estómago? Igual que yo. Boca del estómago, muy frecuente. Ahí la pinza. Si entrenas mucho, ya solo con el hormigueo, ahora les enseño un truqui, ¿no? A ver, ¿qué más les pasa? ¿Dónde más sienten que se refleja su enfado? ¿A quién más ha identificado dónde se refleja su enfado? ¿En los labios? Sí. ¿Aprietas mandíbulas también? Muy bien, muy frecuente, gracias. ¿Quién más quiere decir? En las sienes. A veces se siente porque el corazón palpita más rápido, ¿verdad? Y aquí a veces se siente en las sienes. Las orejas muy calientes y la cara. El lenguaje poético dice iba rojo, el dicho popular, iba rojo de ira, ¿no? El rojo en la cara, también el sudor, ¿no? También alguien identificó algo en el pecho y alguien identificó que en el pecho siente algo, porque sí, dime porfi. Por ejemplo, yo cuando me enojo así mucho, y es algo que he identificado ya a lo largo del tiempo, es, por ejemplo, no sé, se siente como un estirón Ajá. hasta que duele. Sí. O sea, como una si presión. Como una presión, ¿no? Hay gente que dice, y noto como que me falta el aire. Hay personas que esa tensión se les va a la garganta, tensan las cuerdas vocales y la voz se llega a distorsionar. Hay personas que pierden la capacidad de hablar de pura tensión. Nos ponemos rabiosos cuando nos enfadamos, desconecta la inteligencia, la amígdala, la razón, y somos como esos animalicos en acción, acción, reacción y escalando. Entonces, fíjense lo fácil que es identificar dónde empiezo a enfadarme y luego dar los 3 pasitos. Pero fíjate una cosa importante antes de terminar. Una cosa importante es identificar qué estoy sintiendo. No vale reprimirlo. No hay cómo decir, entonces no se puede. Entonces no,
Bueno, a ver, tengo un conflicto con mi pareja, con mi expareja, con mi madre mayor, con mi hijo adolescente, con la vecina, con mi amiga, con quien sea. Tengo un conflicto y hay muchas maneras de reaccionar. Si yo lo identifico prontito, que me estoy activando, yo utilizo un truqui que les dejo aquí, que es tranqui, Mariluz. Así que ustedes, tranqui, y su nombre es un anclaje, eso está tomado de, hay que añadir también todas las disciplinas, por ejemplo, la PNL, la programación neurolingüística, que es control, es autocontrol, ¿no? Cuando tú dices palabra a lo que sientes, la amígdala para, sabe que tú estás al mando, sabe que tú estás al mando. ¿Vale? Entonces, cuando las personas vienen al espacio de mediación, cuando las personas nos piden que profesionalmente intervengamos, ¿qué necesitan? Que le ayudemos a poner palabras a lo que sientes. Eso técnicamente, en el argot mediador, como técnica, utilizamos el reflejo. Y le dices, entonces sientes rabia cuando, entonces estás triste por... Poner palabras a lo que siento. Vienen así y les ayudamos solo con eso y volcando toda su narrativa, les ayudamos a transitar de la hostilidad a la inteligencia. Transitar de la hostilidad a la inteligencia nos interesa aprender a hacerlo a nivel personal, a nivel relacional y a nivel profesional. Yo conozco, y seguro que ustedes también conocen, personas con alto standing académico, que sucede algo que no les gusta y entran en lo que yo llamo erupción volcánica, es decir, fase de echar por su boca sapos y culebras. Eso que le da al conflicto esa connotación negativa, ¿vale? Entonces, antes de perder ese control sobre nuestro comportamiento, tenemos que identificar estos 3 pasitos y eso sí, no olviden que las emociones no hay que reprimirlas, hay que legitimarlas, hay que sentirlas. Siento deseo de venganza contra la persona que me ha quitado el puesto en el trabajo, sí. ¿Es legítimo? Totalmente, pero no me puedo quedar en él. Como persona inteligente tengo que gestionarlo, ¿se entiende? ¿Es legítimo que yo sienta rabia contra, no sé, alguien, mi vecina, que todos los días me molesta con su perro, regando las plantas, con lo que sea? ¿Es legítimo que sienta rabia? Sí, pero tengo que gestionarla. Tengo una amiga que siempre me dice, bueno, Mariluz, pero yo tengo derecho a sentir rabia. Y digo, claro que sí, pero no te quedes en ella, que enfermas. Tenemos derecho a sentir lo que sintamos, legítimo, pero como personas inteligentes que ya somos, vamos y lo gestionamos. Y gestionar implica que le pongo palabras a lo que siento, que conecto de nuevo la razón, corteza prefrontal, con la emoción, amígdala y corteza prefrontal, emoción, razón, conectadas con procesos bioquímicos. Y eso implica esa introspección, ese mirarnos por dentro y avanzar como personas autorreguladas. Y bueno, emociones y conflictos tienen algo que ver, muchísimo. Se definen y se retroalimentan continuamente. Entonces hemos visto un poquito cómo funcionan los mecanismos emocionales, vamos a ver un poquito cómo funcionan los conflictos. Seguro que a poco que os hayáis acercado a la conflictología, a la gestión inteligente de conflictos, habréis visto esta diapositiva, el iceberg, metáfora de lo que es un conflicto. Un conflicto, lo que vemos solo es el 10%, solo el 10% se ve. Y el 10% es
ese resultado de la curva de la ira que nos dice Aaron Beck, ese resultado que es reactivo, ese resultado que me hace decir y comportarme como esto que yo llamo animalico en acción, acción-reacción, ¿vale? Cerebro secuestrado, cerebro en modo hostil. Sin embargo, lo interesante del conflicto no se ve. No se ve. Es el 90% del iceberg. No se ve. El conflicto, el 90% del conflicto no se ve. Y eso implica que tenemos que saber mucho, mucho, mucho para trabajar con conflictos. Les aseguro que yo llevo 20 años, bueno, antes desde la educación y ahora desde la mediación, llevo 20 años y en cada caso aprendo y tenemos que seguir avanzando. Y la neurociencia y la conflictología juntas nos dan muchas luces y esto tiene que estar en los proyectos curriculares de todas las carreras. Lo digo alto y claro por todos los sitios donde me dan oportunidad, de todas las carreras que tienen que ver con personas. Actuar sobre personas implica de forma efectiva, eficiente, tiene que ser con estos conocimientos, desde estos conocimientos. Y ese 90%, como es difícil de ver, como hay que investigarlo, hay que investigar los intereses, lo que piensan, lo que sienten, todo el batiburrillo emocional que nos traen en su narrativa cuando le preguntas qué pasó, ¿vale? Todo ese batiburrillo ahí reflejan las emociones pendientes de gente de gestionar y yo les ayudo a enfocar en soluciones, a enfocar en intereses y no en posiciones esas que explicábamos al principio de yo toda la razón, el otro toda la culpa. Los conflictos con este esquema de funcionamiento interno resulta que muchas veces, sobre todo en grupos, se ocultan sistemas familiares y se ocultan los conflictos. Aquí no pasa nada. Y luego pasa que llega la etapa que hay que cuidar a los padre, madre mayor, y los hermanos se pelean. O que desaparecen los padres y hay una herencia. ¿Y sabéis qué pasa? Los conflictos no desaparecen cuando yo hago como que no están. Los conflictos etéticamente en la teoría de conflicto se llama que hibernan. Los conflictos se quedan latentes, hibernando. Y cuando hay una situación límite, como una herencia, como un cuidado de los padres mayores, estallan en crisis. Hace poco me llegó a mí un caso de mediación, 9 hermanos y una empresa familiar. Y ella, la chica que me llamó, dice, yo sé que usted nos puede ayudar, porque le he oído hablar a través de LinkedIn, en entrevistas, tal, sé que nos puede ayudar. Desapareció el padre y lío, pero todavía, perdón, desapareció la madre y lío, pero todavía estaba el padre. Ahora ha desaparecido el padre y se van a destruir la empresa. Porque cuando estamos en la curva de la ira, esa que nos explicaron Beck, esa curva ascendente hasta que llega al clímax, surge la cólera, el odio, el deseo de venganza y se van los conflictos cada vez revistiendo de más emociones negativas y se transforman en una furia destructiva contra el otro. Qué pena, ¿no? Porque salimos perdiendo todos. Entonces, esto hay que conocerlo desde todos los posibles foros. El conflicto, les dije al principio que como a nivel de la disciplina conflictología, a mí me gusta mucho un autor que se llama Cohen. 2004 él creó este ciclo del conflicto. Los conflictos, si pudiéramos hacerle una radiografía, veríamos que tienen una dinámica interna de ciclo. Empiezan en mi mochila educativa, en mi cerebro que ha aprendido a afrontar conflictos evitando, compitiendo, colaborando. Hay 5 estilos que tenemos todos
y de paso en una parte, como dicen los del teatro, descarguen de internet el test de Killman con K. El test de Killman les da, son 30 ítems, muy sencillo para adultos, y les da el resultado de qué porcentaje tienen todos ustedes de cada uno de ustedes, de cada uno de los 5 estilos. Si se lo hacen luego dentro de un año, habrán cambiado, porque yo espero que a partir de hoy entrenen en esto, ¿vale? Primer paso, nuestras creencias, no religiosas, no políticas, sino esas creencias que son las ideas fuerza que nos mueven a interpretar el mundo, las relaciones, actuar, ¿vale? Primer paso. Segundo paso, surge el conflicto. Si yo tengo una mochila educativa y mi querida Adriana otra, si en su familia se aprendió que el grito era normal y en la mía el grito no estaba permitido, nos ponemos a interaccionar, por ejemplo, en el contexto de trabajo y, evidentemente, si Adriana me grita, yo me siento mal y, como decía antes, si yo no abordo esa sensación de tensión con Adriana, no la abordo bien, voy a colonizar. La conflictología nos explica esto. Colonizo a otros con mi narrativa sesgada y les convenzo de que la que tengo razón soy yo, ella la culpa y todos vamos contra Adriana. Y a Adriana se le mueven las arenas debajo de los pies y eso es el mobbing. Cualquier acoso empieza así. Es decir, que esto explica muchos conflictos a muchos niveles, dentro de las instituciones, dentro de los partidos políticos, dentro del sistema familiar, dentro de grupos de amigos. Estas dinámicas son muy frecuentes. Tensión con el otro. Los conflictos son naturales, nos enseñan cuando nos acercamos a la conflictología. Y también nos enseñan, los conflictos son una oportunidad. Aquí en este esquema se ve tensión con la otra persona y nos han enseñado desde chiquitos a tensión con la otra persona, foco en la otra persona. De tal manera que yo no me hago responsable de mi conflicto y por tanto no soluciono nada. Pero me han enseñado este movimiento. Tensión con la otra, foco en la otra. Y lo que yo enseño, promuevo, practico y les invito a practicar es tensión con la otra, foco en mí. Y ven esa figura con los interrogantes, preguntarnos, ¿qué puedo hacer? Pregunta inteligente de gestión de conflicto. ¿Qué puedo hacer? Y desde ahí dar respuestas ajustadas a la situación. Ajustadas a la situación, respuestas inteligentes, que solo las podemos dar desde un cerebro en modo inteligente, de un cerebro que, donde emoción y razón están conectadas, funcionando en equipo. Cuando yo no lo hago, mi estilo de afrontar se hace automático. Todos se hace automático y se convierte en una buena parte de mi sello de personalidad. Todos conocemos en los grupos cómo si hay una situación negativa, ¿qué es lo que pasa? Que sabemos quién va a reaccionar bien y enfocar en soluciones y sabemos quién encima se queja, encima echa culpas, busca cortar cabezas, ¿verdad que sí? En los grupos. Aquí está la explicación. Y lo que yo promuevo es, sabiendo que los conflictos funcionan así, sigamos cuando notemos una tensión con el otro y lo más pronto que podamos, autorregulando, vamos a preguntarnos, ¿me voy a enfadar? Tranqui Mariluz, ¿se acuerdan? Autorregulo y con todo esto, pregunta inteligente de gestión de conflictos, con todo esto, ¿qué puedo hacer? Y ahí pasamos de los estilos de afrontamiento automáticos a las estrategias inteligentes, a estas donde enfocan las personas autorreguladas en las soluciones
en los intereses y las soluciones, no en los posicionamientos. Hay un teórico de cultura de paz que a mí me encanta, John Paul Lederach, que dice, lo que hay que hacer es enfocar en los intereses, no en los posicionamientos. ¿Cuál es el problema? No, el problema normalmente, ¿sabéis lo que hacemos? Lo asociamos a la persona y entonces esa persona nos empieza a caer fatal y vamos contra ella, ¿no? Entonces, en lugar de esto, ¿no? Es enfocar en mi interés. ¿Tú qué necesitas? ¿Qué necesitas que haga esa persona para mejorar la situación? Y esto lo hacemos en el espacio de mediación, lo aplicamos y preguntamos, entonces, ¿tú qué necesitarías que hiciera tal en la otra parte para mejorar? Entonces, ¿tú qué necesitarías? Es enfocar en intereses, no en posicionamientos. Cuando nos posicionamos, el otro es el enemigo a batir. Cuando autorregulamos, yo soy la persona que busca soluciones y poco a poco voy a incluir a esa persona sabiendo que la necesito para solucionar mi conflicto. Si lo convierto en enemigo, lo único que hago es mandar el conflicto por caminos destructivos. Bueno, y esa manera de dar respuestas, si es desde la autorregulación o es desde un modo hostil, tiene un resultado. Y vuelve al primer paso, queridos, queridas, se cierra el ciclo. Por eso el conflicto es una oportunidad. Yo puedo ensayar respuestas que me den un mejor resultado. Y con eso consigo que mi sello personal mejore. A ver. Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, yo promuevo que pasemos de los estilos automáticos a la gestión inteligente, a las estrategias inteligentes, pero aún tenemos que añadir un obstáculo más, un elemento más a tener en cuenta, la comunicación. Cómo yo me comunico, mi estilo comunicativo es el que envuelve mi respuesta. Si mi estilo comunicativo es agresivo, mal asunto. A veces la comunicación solo por sí misma ya provoca conflictos. Tendremos que ensayar la comunicación asertiva, que no es otra que basándonos en nuestros intereses, expresarlos, defenderlos en formato positivo. Si todo esto lo entrenamos, si entrenamos nuestra manera de afrontar conflictos, de autorregular, de dar respuestas ajustadas, nos convertiremos no solo en mejores personas, sino en mucho mejores profesionales, porque saben, cuando entrenamos todo esto, se va interiorizando y se va convirtiendo en nuestra caja de herramientas personal, en ese sello que dicen, pues hay por ahí una Mariluz que es que de verdad es un agresivo, pues hay por ahí una Mariluz que da gusto con ella, que busca soluciones. Y hay, eso sí que hay estudios, que los estilos de afrontamiento tienen que ver con el sello personal que nos convierte en personas exitosas a nivel social o personas que tienen un mundo reducido social porque no se las aguanta fácil, ¿no? ¿Verdad? Saben de qué hablo, ¿no? Tóxicas existen. Bueno, y las emociones, ahora que las conocemos más, si no las gestionamos a tiempo, van acumulando estrés. Y este estrés es una alteración emocional que, si seguimos sin gestionar lo emocional, puede llegar a bloquear nuestro cerebro, a bloquearlo con una depresión, con un cuadro de ansiedad. Esa hostilidad mantenida, esa rabia que me decía mi amiga, pero es que yo tengo derecho a sentirme rabiosa. Sí, pero luego lo tienes que gestionar, porque si tú no gestionas esa rabia y mantienes la hostilidad, ¿saben qué pasa? Que crece en sangre el famoso cortisol, que no sé si lo han conocido alguna vez. El cortisol
hay un centro de investigación en Madrid que dirige Marian Rojas Estapé, que tiene una obra que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, no sé si oyeron. Entonces, el cortisol en sangre provoca enfermedades, afecta al sistema cardiovascular, afecta al sistema inmunológico, nos baja las defensas, enfermamos más, altera la memoria. Y esto es lo último que sabe la neurociencia. Mata las neuronas que están almacenadas en el famoso hipocampo, donde está la memoria emocional. También hay un almacén de neuronas nuevas. El cortisol las mata. Por tanto, para mí, la gestión inteligente de conflictos, también la mediación o cualquier método alternativo, pasa de ayudar a las partes en la intervención profesional, ayudar a transitar de la hostilidad a la inteligencia. No sabremos bien hacerlo si no hemos entrenado con nosotros. Así que, por supuesto, tenemos que hacerlo. Y eso nos va a hacer crecer en autorregulación, tener un estilo personal más positivo, tener una mejor salud física y mental. Mira que ahora se le está dando vueltas. Una mejor salud física y mental viene de una buena autorregulación, una gestión de las emociones y, por supuesto, construir una mejor convivencia. Y si pierdo el estribo y si pierdo el control, aunque yo haya aprendido mucho, que puede ser, porque puede ser que algo me toque emocionalmente y touché, como dicen los franceses, ¿no? Pierdo el control, aún tengo un asidero. Acudo a la mediación que allí me ayudarán a resolverlo. Y esta mediación, que no es otra cosa que hablando se entiende la gente, es un modelo positivo de convivencia que mejora además nuestra salud y nuestro bienestar. Doctora. Y ya tengo que terminar, así que les enseño solo mi utopía. Ojalá en todas las escuelas del mundo mundial, jurídicas y no jurídicas, en todos los proyectos curriculares de todas las carreras que tienen como salida un trabajo, una intervención con conflictos y personas, estos conocimientos de la neurociencia y la conflictología se enseñen, ¿vale? Y también se enseñe que existe esta metodología, la mediación, por si acaso a mí se me va el control de las manos. La mediación establecida, fácilmente accesible al ciudadano, a las ciudadanas, en la familia, en la escuela, en las instituciones y estamos practicando y enseñando un modelo positivo de convivencia que se basa en el diálogo y el acuerdo. ¿Qué efecto colateral? Mejoramos la cultura social. Que no me digan que no tenemos falta de ello, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y ahora a entrenar en cómo transitar de la hostilidad a la violencia con lo que hemos intentado explicar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy importante, interesante y útil todas estas estrategias que puede compartirnos para el manejo de las emociones y para que esto pues no escale. Algo muy importante que podemos nosotros retomar es cómo se ha ido generando quizá una brecha generacional entre la forma en la que se abordaban los conflictos antes y cómo se abordan ahora, ¿no? Y cómo esto puede impactar a la educación judicial. Bueno, muy buena pregunta, Triana. Muchas gracias por ella. Yo paso por distintos países, porque mi libro en Latinoamérica está muy de moda, en distintos países, y yo veo que los métodos alternativos, que la inteligencia emocional empieza a escalar, empieza a tenerse en cuenta, pero donde va a velocidad de vértigo avanzando,
es en México. Y no lo digo por halagarles, le digo porque es real. Le salió a ustedes la ley en enero y a nosotros está pasando ahora por el Congreso, la nuestra, que lleva 2 años de retraso y en una parte como el teatro me dan purita envidia. Así que me encanta venir aquí y desde el año pasado a que yo he estado formando antes de ayer al equipo de mediación, hay unos mediadores y unas mediadoras buenísimos. Ahí hay calidad humana y calidad profesional, pero a nivel institucional también. Y este congreso es un ejemplo de ello. El programa, cómo está hecho, cómo se enfoca desde las distintas ponencias, me parece que merece la pena un aplauso para quienes nos lo hacen posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo su conocimiento y por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos la brillante participación de nuestra conferencista. A continuación, la maestra Adriana Sánchez Jiménez llevará a cabo una entrega de un merecido reconocimiento a la doctora Mariluz Sánchez García Arista por su destacada disertación.